Saludar a la candidata concejal por el Frente Progresista, Verónica Gese. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, tranquilos. Me gustan los lentes que tiene hoy. Ah, gracias. No vino con eso la vez pasada, ¿no? No, pero me di cuenta que no veo nada, así que los voy a tener que usar. Yo estoy cole y por alguna causa de comodidad a veces con los auriculares me los saco, me los vuelvo a poner. Sí, dicen que eso es malo, que hay que usarlo o no usarlos. Sí, me lo comentaron, pero bueno, qué sé yo, cada loco con su tema, ¿no? Sí, molesta. La verdad que por ahí molestan, hasta que uno se acostumbra, molesta. Es así. Pero, pregunta para el imaginario colectivo y para las preguntas que llegaron en otros momentos en la radio, porque a veces hay gestos de dirigentes o de funcionarios públicos que a la gente les quedan ahí dando vueltas, ¿no? Y esto de que te manejabas en el helicóptero oficial de la provincia para provecho personal. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Mira, es absolutamente mentira. La única vez que llegué a Esperanza en un helicóptero fue porque ese mismo día, a la mañana, yo tenía una audiencia pública acá en la ciudad de Esperanza, de Santa Fe, que era muy importante porque era un tema de gas muy grosso para nosotros, digamos, para la gestión. Tenía que estar sí o sí yo. Y el día anterior a eso lo llaman al gobernador y le dicen: tenés que venir a firmar con el ministro Aranguren, con digamos, la gestión nacional, tenés que venir a las 3 de la tarde a firmar algo a Buenos Aires. Y Miguel me llama y me dice: vas a tener que ir vos, porque yo tengo agenda en otro lugar de la provincia, no puedo cancelar la agenda, anda vos. Le digo: es materialmente imposible que yo llegue en 1 hora, en 2 horas a Buenos Aires. Bueno, ahí se da de decir, bueno, anda en el helicóptero que no lo usa nadie mañana, y a la vuelta, en vez de dejarme en Santo Tomé o Santa Fe, que son los lugares donde usualmente despega el helicóptero, me trajeron hasta acá y me fue a buscar mi marido, mi ex marido ahora, en auto. Obviamente eso se hizo todo un escándalo, porque es como que parecía que yo me hice traer hasta mi casa. Los ministros usan siempre los helicópteros, hoy mismo están usando constantemente, porque, por ejemplo, tenés una situación de emergencia en un determinado lugar. Santa Fe es inmensa, la Argentina es inmensa, vos no llegás en auto a todos los lugares lo rápido que lo necesitas. Entonces, obviamente se dan en contadas ocasiones en que, como en este caso, yo tenía que estar en 2 lugares en términos de 5 horas. No se puede. Para eso estaba el helicóptero en ese momento, que no se estaba utilizando. Los costos de los helicópteros son fijos, o sea que claro, los sueldos, etcétera, no es que eso le ocasionó un gasto extra al gobierno. Y si así lo hiciera, el gobernador decidió que eso era lo que había que hacer, porque él quería estar en el evento en Buenos Aires y no podía, así que mandaba al ministro del área, que era yo. Pero en realidad esto es un poco lo que hablábamos antes de otras épocas en las que se atacaba por ahí a la gente a través de algunos medios de comunicación, y eso es lo que utilizaron para atacarme a mí en ese momento. La verdad que fuera de eso yo estoy absolutamente tranquila de lo que hice, estaba todo en regla, no vine 500 veces a Esperanza, fue la única vez, y por otro lado tenía todas las razones para hacerlo. Pero te digo, es algo habitual. Los ministros, qué sé yo, tenés una emergencia hídrica, hay reuniones en 2 o 3 lugares de la provincia, habitualmente se hacen estas cosas porque para eso está, porque vos tenés que representar al gobierno, que justamente no por evitarse gastar 3, 4 mil pesos en alguna actividad, vos vas a tener que dejar de estar en todo lo grande que es esta provincia, no podés quedarte metido dentro de tu reducto, de tu escritorio. Bueno, esa experiencia que a veces se utilizan algunas cosas, a veces son reales, a veces hay abusos de utilización de herramientas del Estado, y otras veces por necesidad. Bueno, a la gente le cuesta discernir a veces cuál es cuál, pero te puede pasar eso ahora también en el mambo esperancino, ¿no? Si es que te eligen como concejal, ¿viste? Como que también sos consciente de eso, ¿no? Sí, uno, ya te digo, todas estas experiencias de la gestión, no solamente este caso del helicóptero, que la verdad pasó, eso es así, no fue lo peor que dijeron, inventaron algunas otras cosas que la verdad que es más personales, que son las cosas que por ahí más le duelen a la familia de uno, que es lo que te golpea. Por lo demás, uno sabe que es una actividad pública y que va a estar expuesto al escrutinio público, y entiendo que hay que tener una personalidad
digamos, determinada para decir, bueno, yo me expongo a que en las redes me traten mal, a que los trolls te manden fake news, a todas estas, a la censura, a que algunos medios o no acá en el caso de Esperanza, pero cuando era la gestión provincial, algunos medios no te, digamos, dan un solo lado de la campana, entonces vos no te podés expresar, no podés defenderte. Entonces, todas esas cosas es un ejercicio que yo ya tengo de la gestión, entonces no es eso lo que más me da como miedo o de la campaña o de ser concejal. Eso es como que yo pienso que lo tengo muy trabajado. Sí, es mucha la responsabilidad al estar en la ciudad de uno con los temas grosos, importantes de la ciudad. Eso me da, digamos, más, me pone un poco más alerta porque sé que cualquier tema que uno trate en el Consejo está afectando vidas de vecinos de tu propia ciudad que lo vas a ver toda la vida. Hay un tema que ayer, bueno, en estos días fue noticia en Jujuy y que se va a empezar a hablar en Santa Fe, y ayer le preguntaba a un concejal en ejercicio, y me parece interesante preguntártelo a vos, porque en el caso que llegues a acceder, me parece que tu punto de vista puede ser inclusive un argumento para elegirte o no al ciudadano. Se va a empezar a hablar en Santa Fe porque hay un proyecto del oficialismo acerca del pasaporte sanitario, ¿no? De estas personas que en Jujuy se llevó a un extremo donde hay un cruce entre los derechos, porque inclusive aquellos que no se inoculan no podrían acceder al transporte público, algo que lo mantiene el mismo jujeño en este caso, ¿no? Yo no sé si en Santa Fe tendrá que ver con eso, el proyecto no está muy claro todavía, pero creo que se va a empezar a hablar pronto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me gusta que los concejales también se definan en estas cosas, ¿no? Mira, no sabía de que había un proyecto acá dando vueltas en la provincia, pero yo no estoy de acuerdo con el pasaporte sanitario en el momento en el que estamos. Sí me parece que, por ejemplo, tienen todo el derecho del mundo los países que, digamos, eso no solamente tienen todo el derecho, sino que los avala el derecho internacional, de decirte vos para ingresar acá tenés que estar vacunado contra la fiebre amarilla, claro, contra lo que sea, o en este caso tenés que estar vacunado o presentarme un PCR negativo porque no quiero que traigas virus a mi zona. Creo que es esa, hasta ahí, digamos, es como un límite. Después creo que cada uno tiene que ejercer su vida en libertad. Y en este momento que las cosas por ahí no están tan claras, ponerse y que además no todo el mundo tiene a disposición, por ejemplo, vacunarse. Si quisiera vacunarse todo el mundo, hoy no podría estar vacunado, todo el mundo tampoco lo podría hacer. Así que no creo que sea el momento de discutir estas cosas con todas las otras cuestiones tan urgentes que tenemos. Me parece que es como un poco desviar la mirada de las urgencias en un momento electoral. Tenemos una pobreza infernal en el país que cada día avanza más, que con todas estas restricciones que se impusieron en pandemia la han hecho avanzar mucho más, y eso restringe muchísimas libertades de la gente, en realidad también, la pobreza. Creo que hay que avanzar mucho más y ponernos a discutir desde la política sobre esos temas que tratar de que estas cosas que son como fuegos artificiales, que nos ponen a discutir de temas que nos sacan de lo realmente importante que es por ejemplo, la pobreza en la niñez que estamos viviendo, el hambre que hay, a pesar de que somos un país que supuestamente tiene todas las posibilidades para alimentar a toda su gente y mucho más. Entonces, es como que para mí la pandemia también se usa para sacar el foco de los temas que realmente la política tendría hoy que estar discutiendo. Yo te hablo de la pobreza, otro tema importantísimo son los temas energéticos. En Argentina son un agujero negro fiscal infernal que colaboran con esa pobreza. Colabora todo el tema del mal manejo en los temas energéticos que se está haciendo, eso te lo digo desde mi digamos, visión profesional, y sobre eso nadie habla y no se discute porque se discuten sobre otras cosas que son, digamos, como que, no te digo que no importan, pero la discusión real es las libertades y las posibilidades, los derechos que tendría que tener un montón más de gente en Argentina y no tienen, y que sí se pueden solucionar sin grandes discusiones. Me parece que eso es mucho más políticamente discutible. Vos sabés que es un poco loco esto, ¿no? Pero tenemos que volver a hablar de la propiedad privada en estos tiempos. De hecho, la pregunta que te hacía tenía que ver un poco con eso. Bueno, ahora nos queda en claro de que tu posición es defender la propiedad privada, ¿no? La libertad individual de las personas, ¿no? Yo creo que la comunidad está ante todo en un montón de cuestiones, pero la comunidad se hace de libertades individuales. Y yo creo que hay mucha gente que hoy está totalmente afuera de ejercer cualquier libertad
pero por cuestiones mucho más grosas, y que esas son las cuestiones que los políticos no quieren que veamos, tampoco como algunos temas que hablábamos recién, que se censuran, etcétera. Bueno, yo creo que el tema de la extrema pobreza y de la vulnerabilidad, no solamente, digamos, lo que conocemos como las villas y eso, hay lugares, hay provincias argentinas enteras que son pobres y que esa gente no va a poder acceder nunca a ninguna propiedad privada. Más que su propia libertad de ir y venir a donde quiera, y hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, porque hoy se está poniendo en jaque eso. A ver, es muy loco, pero hasta hace poco a los esperancinos se les privaba de estar en un espacio público. Es decir, venía la fuerza de policía por orden política y te quitaba de ahí porque eras un riesgo para la salud pública, ¿no? Científicamente improbable eso. Es más, no hay ciencia cabal esa actitud. Pero sin embargo eso se aplicó y nos tocó pasar por eso en la ciudad de Esperanza, ¿no? Entonces es bueno que por ahí el Consejo, que es la caja de resonancia del pueblo, tenga una definición al respecto. Hasta ahora parecería que hay un acuerdo, con los que yo hablé, ¿no? Con los que están en ejercicio y los que quieren acceder al poder, hay un acuerdo ahí en esto y bueno, vendría a ser como un alivio, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que el manejo de la pandemia fue malísimo y que eso se va a ver en estas elecciones. Los oficialismos de cualquier nivel van a sufrir el castigo de la gente porque creo que no se ha trabajado en lo que es la contención y el diálogo. Hay muchas cosas que nos hubiéramos podido evitar en localidades como las nuestras, que no era necesario llegar a esos extremos de que vos nombrás, esos ejemplos que vimos todos y hacer sufrir a la gente que no puede producir, que no se puede ganar el peso, en lugares en los que no ameritaba, en los que no había una razón epidemiológica o no había ninguna razón para hacerlo. Creo que fue un mal manejo y justamente esto, como siempre digo, es porque en realidad somos administrados como si fuéramos recursos en vez de estar gobernados, y gobernar es otra cosa, gobernar es dialogar, gobernar es proyectar, y ese diálogo acá no estuvo, se le tuvo miedo a la opinión de la gente, me parece. ¿Y tu opinión con respecto a cómo se manejó la ciudad? Porque, a ver, algunos dicen que el municipio tiene injerencia en tener algunas diferencias con lo que hace la provincia, digamos como que tiene un changüí para manejar ciertas causas. Empíricamente te puedo dar fe que es así, porque hay ciudades que no han hecho lo que ha hecho Esperanza, han hecho cosas mucho mejores y otras mucho peores. ¿Cuál es tu opinión de cómo se manejó? Suponte que ahora accedes a la banca y te tenés que sentar ahí a debatir y te topás con el Ejecutivo y decirme, a mí de esto que hicieron, no estoy de acuerdo, me parece que acá hay que... Mira, yo creo que Esperanza se manejó mal. Lo vengo diciendo desde que empezó la campaña. No hubo un diálogo real, llamar a la gente a ver qué es lo diferente que se podía hacer, porque obviamente sí estaban las indicaciones o las prescripciones de los otros dos niveles más arriba que lo que es lo local. La nación te decía hace tal cosa, la provincia hace tal otra, y el municipio quedaba ahí en una posición que solamente acataba. Yo creo que hubo una cierta cobardía a esto de dialogar realmente con la gente. Es una ciudad muy chica esta, con que llames a 40 personas, y capaz que ni a 40, a 20, que te representen a la sociedad, empezar a ver realmente hasta dónde se podía llegar. Me parece que faltó el diálogo por una cuestión que ya se viene dando en el municipio, que es una gestión que está como yéndose. Y por otro lado, también se ha visto dentro de lo que es el resto del entramado político, el Consejo y los otros representantes políticos de la ciudad, cierta cobardía, que lo hablábamos la otra vez, en tratar estos temas. O sea, vos no viste que muchos se expongan a decir, yo creo que esto habría que hacerlo diferente, porque el momento era como, el año que viene hay elecciones, y si esto me resta votos, y si mi posición de ahora después no la puedo sostener o algo así. Entonces esa posición de cobardía que se da para mí porque no se genera el diálogo, porque yo he visto otros momentos muy difíciles de la sociedad esperancina y santafesina, en los que el tema de las inundaciones, lo que fue las dos grandes inundaciones que tuvimos nosotros en la gestión, son momentos en los que la gente está enloquecida y está perdiendo todo lo que hizo durante su vida. Vos tenés que tener mucho coraje para sentarte a hablar, pero es lo que corresponde porque te eligieron para eso y te pagan para eso. Entonces, sentarte a hablar con alguien que está en una situación muy difícil, si vos no tenés ese ejercicio del diálogo, es difícil también, es casi imposible. Entonces es algo que se ejercita con el tiempo y Esperanza como que lo fue perdiendo. Sí,
Sí, teniendo la posibilidad de ser una ciudad en donde es muy fácil ponerte en contacto con el de al lado, que no se haya hecho es un grave error. El ciudadano de a pie siempre se quejó de esa distancia que existe entre sus representantes, pero en estos últimos tiempos se notó y se acrecentó mucho más, ¿no? Contame esto de la casita, que es un método que están utilizando ustedes también como para tratar de conectarse con la gente y explicarle cuáles son sus ideas, ¿no? En plena campaña. Mirá, principalmente no queríamos mostrarle a la gente que tenemos otra forma de hacer política, que en la política las formas, el acercamiento a los temas que vos tengas, y esto que hablábamos la otra vez que yo vine de patear un poco la cancha, es posible. Uno puede hacer las cosas de forma diferente, puede comunicarse de forma diferente, y esto también es la casita. No necesitamos llenar la ciudad de papeles con 2 o 3 fotitos de políticos o de caritas de políticos con un logo abajo, papeles que se hacen un bollito y se tiran, eso contamina un montón, el papel de ilustración es malísimo, todas las tintas son después de difícil, digamos, biodigestión por la tierra, entonces hay todo un trasfondo también ambiental, pero principalmente que llegar con un tema que nos diferenciara también, que es el tratamiento de esto de lo que es la comunidad. La comunidad la hacemos entre todos podemos, vos tenés una casita, yo tengo una casita, la pinto de otra forma, le hago otros dibujitos, cada uno construye de la ciudad a su modo, pero al final, el objetivo final es que generemos una comunidad, y esto también es de lo que hablábamos recién del diálogo. Así que la casita tiene nuestros datos de contacto, la gente puede entrar en el código QR y ver las redes, empezar a mandarnos obviamente todo lo que se le ocurra, que son problemas de la ciudad, que también uno de los principales que vienen saliendo es el tema de hábitat, que obviamente también está relacionado a la vivienda, que es un tema difícil. Un tema de larga data acá en Esperanza. Cuando uno compara lo que se hizo en Esperanza en materia de vivienda y lo que se hizo a nivel zonal, tenés localidades como Frank, San Carlos, que nos duplicaron con menos presupuesto, menos gente, menos todo, digamos, ¿no? Capaz con un poco más de gestión. Yo creo que es un tema de gestión, por eso nosotros tenemos en Esperanza, para el que no sabe, un Instituto Municipal de Vivienda, que es el INMUA, que es un ente autárquico que, digamos, se puede autoadministrar, pero está poco jerarquizado. Nosotros creemos que tiene que tener más recursos humanos, más profesionales, que puedan, por ejemplo, hacer un diagnóstico. Hoy nosotros estamos hablando de todo esto, pero no tenemos números de, bueno, la necesidad habitacional es tal, la necesidad de regularizar dominialmente, o sea, de decir, este lote es de tal, esta vivienda, listo, tenés tu escritura. Hay muchas situaciones irregulares en la ciudad, eso tiene que estar en algún lado, porque entonces vos sabés a dónde tenés que, si tenés pocos recursos, por ejemplo, que no sé si es el caso, pero si tenés pocos recursos, decís, bueno, me conviene invertir estos recursos acá porque acá voy a tener mucho más impacto, le voy a estar solucionando el tema tal vez a 500, que en vez de con esos recursos solucionarle temas a 2 o 3, haciendo, por ejemplo, una vivienda nueva, que no es siempre la solución, sí es una solución importante, sobre todo para la gente que está fuera del sistema financiero, que está fuera del sistema productivo, que no tiene otra forma que acceder, pero que tampoco necesariamente el Estado tiene que regalar todo. Hay muchos otros planes, como vos mencionás, en otras localidades se han hecho de esfuerzo propio, se llama, que es, bueno, el municipio, el Estado, el Estado que sea, va consiguiendo recursos y el trabajo lo ponen las mismas familias. Hay, digamos, tratamientos diferenciados para lotes en tierras fiscales. Acá no sabemos cuánta tierra fiscal hay, dónde está. Todo eso tiene que estar en un diagnóstico, porque si no vamos a seguir hablando como de opiniones. Todos sabemos que es un problema, que es de larga data, pero ¿cómo lo solucionamos? Si tenemos 4 pesos, ¿dónde metemos los 4 pesos? Claro. Para que esos 4 pesos beneficien a la mayor cantidad de hogares de Esperanza. Hablando un poco de viviendas, pregunta, llega a través del Telegram. Pregunta a la candidata, ¿qué opina de los asentamientos crecientes en la ciudad? ¿Y cuál era la parte de la gestión que le dio agua y energía eléctrica? ¿Apoya los crecimientos o proporcionarle servicios a los mismos? Mira, yo creo que los servicios son, algunos servicios son un derecho. El derecho al agua es inalienable, es algo, digamos, muy difícil de discutir desde el punto de vista de que una persona necesita eso para
para vivir. O sea, vos no podés, tal vez podés vivir sin energía eléctrica, pero no podés vivir sin agua. Y sobre todo no podés vivir dignamente. Yo creo que lo importante es ver que en esos sectores vulnerables, en esos asentamientos, tampoco se tiene un diagnóstico, pero lo que uno ve por hablar con gente que está transitando esos lugares es que hay mucha gente que cae en esos lugares porque cae fuera del sistema mismo de Esperanza. Es gente que vivía en determinados lugares de Esperanza y se tuvo que ir a vivir ahí porque no encontró soluciones habitacionales, no encontró el acceso a un alquiler, no tiene garantes, no tiene un recibo de sueldo para alquilar algún lugar. En eso también la municipalidad puede trabajar en conjunto con los sindicatos, con las empresas, con la sociedad civil. Hay mucho para gestionar, pero hay que gestionarlo. Hay que sentarse, decir, bueno, estos son los problemas para que no caiga la gente en los asentamientos. Después está la parte de los asentamientos que se estima que son gentes que vienen de otros lugares a quedarse en la ciudad. Yo creo que la solución no es decir sí o no energía eléctrica. Yo no le di energía a nadie, digamos, que esté fuera de lo que se debe cumplir, que es, por ejemplo, mínimamente un estudio hídrico para saber que esos lugares no se van a inundar y no se van a electrocutar. Eso la EPE no lo puede hacer, por ejemplo. Si alguien les dio electricidad, estimo yo que debe haber sido algo por fuera o irregular, como se dice, son asentamientos irregulares. Pero realmente creo que no está la discusión en eso, porque es como atentar contra esa gente que probablemente no tiene otra salida que estar ahí. Sí, hay que ver qué se puede hacer desde el Estado para que eso no siga sucediendo y para que esa gente pueda volver al sistema normal en el que el resto de la gente al que el resto de la gente pueda acceder. Desde el Estado se pueden hacer cosas y no solamente la cosa que podés hacer es decir, no te doy agua, no te doy electricidad, andate, volvete a donde sea, porque hay gente que está ahí que no se puede volver a ningún lado, porque no es de ningún lado, sino que es de Esperanza. Ahora, Vero, también es cierto que hay gente que elige estar ahí porque no paga todo eso. A ver, nosotros estamos a punto de ir a hacer un trabajo periodístico a ese lugar, lo vamos a hacer cuando termine la campaña. Pero tenemos testimonios también de gente, no, a ver, la verdad que esto, o sea, está todo bien, pero yo pagaba alquiler, acá no lo pago, y no pago muchos servicios, ¿no? O sea que, ¿y cuál es el problema? Que hubiese que hacer algo para que al menos no sigan creciendo, porque si esto sigue creciendo, ya hay gente que maneja lotes ahí, ya hay gente que hace negocios, o sea, se genera una microeconomía que eso alguien lo tiene que pagar. Después probablemente le llegue la luz más cara al vecino o el agua más cara al vecino porque ese déficit estatal lo tiene que cubrir el que trabaja. Entonces, esa discusión también hay que darla, ¿no? Porque existe un poco de viveza criolla ahí en toda esta historia. Yo creo que seguramente esos casos suceden, que no tenemos que permitir de que la ciudad se nos vaya de las manos, pero para eso el Estado tiene que gestionar. No podemos depender de la voluntad del vecino o castigar a los vecinos que se avivan y se van a un lugar en el que no pagan los servicios. Me parece que el que tiene el mayor poder de ordenamiento de todo eso es el Estado. El Estado provincial, obviamente, que tiene, digamos, cuestiones con las que atender esas situaciones sociales, y el Estado local, que no tiene que hacer la vista gorda a que en ese lugar, en ese ámbito, hay gente que no quiere estar ahí y hay gente que quiere estar ahí, y a ambos casos tenés que encontrar una solución. Porque si la solución es no hay solución, los echamos de ahí, o no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar a la gente? Tiene que haber una solución. El único que puede dar la solución es el Estado. El vecino común se tiene que preocupar y tratar de que el Estado al que uno vota tome esto como una prioridad. Yo creo que hoy en Esperanza no se está tomando como una prioridad, se lo mantiene como a muchas cosas, como con parches. Se le dan parches, seguramente se le dio agua, seguramente le instalaron, digamos, irregularmente la electricidad. Seguramente hacen que las cosas vayan quedando porque, como te digo, yo siento que este gobierno es como un gobierno de salida y que emparcha. Y emparchar en determinadas situaciones te sirve un tiempo. En este caso no te sirve ni siquiera un tiempo. En este caso acrecentás el problema. En algunos casos emparchar, bueno, es una solución por unos meses hasta que pasa otra cosa. Acá, emparchando, no haces más que acrecentar la situación. Entonces, si ni siquiera hay un diagnóstico de esos lugares, digamos, de todo lo que tiene que ver con la problemática de los hogares, de las viviendas, y
tampoco hay un diagnóstico social sobre esas personas para saber si tienen realmente salida de ese sistema, si hay forma de volver a insertarlos dentro de lo que es el entramado de la ciudad común. Me parece que estamos, digamos, muy equivocados de pensar que eso se pueda solucionar. Por lo menos tenés que tener números y conocer a esa gente. Sí, y ver qué onda. Bueno, están llegando mensajes, este tema siempre genera. Lo que nadie entiende, dice, es que esa gente está ocupando terrenos privados de otros. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo están justificando? ¿Dónde queda la defensa de los propietarios de esos terrenos? ¿Qué se puede hacer para sacarlos? Hay que gestionar para sacarlos y no asistirlos, dice este mensaje. Entiendo que no se puede desaparecer a esa gente, pero ¿cómo los ayudan a los damnificados? Claro, viste, o sea, no sé si son, yo los casos que conozco no son terrenos privados, tal vez hay otros casos que yo desconozco en los que las zonas que se han usurpado son privadas, ahí ya sí es una cuestión de la justicia, la propiedad privada es inalienable, eso tiene que solucionarse y no tiene que, digamos, privilegiarse en el caso de que el Estado no tiene que asistir a gente que está usurpando, eso entiendo que es así. Pero de lo que yo estaba hablando es de lo que ya todos conocemos y que pasa en todas las ciudades donde hay zona de ferrocarril, claro, donde esa tierra que se usurpa es una tierra que ni siquiera es del municipio y que ni siquiera es de los vecinos, entonces no tenés la herramienta judicial para poder retirarlos de esos lugares, que además son lugares peligrosos y que tienen, digamos, un montón de déficit social, pero yo no estaba hablando de los casos en los que lo que se usurpa es un territorio privado. Eso claro, obviamente debe solucionarse porque no hay ningún derecho a usurpar tierras que son de un privado. Dice, no puedo creer con ese criterio cualquiera que edifica puede pedir una conexión gratis de agua y que no le cobren el servicio. ¿Y cómo hay gente que no tiene otra cosa más para hacer que usurpar? ¿La única salida es esa? Nos pregunta por acá. A veces, está bien. Esto es gordo por ahí, Vero, para que lo hablemos desde el punto de vista desde lo que puede hacer un concejal. Pero a veces tenemos un mensaje político que hoy está claro, que viene desde la esfera nacional, que prácticamente te está invitando a que si encontrás un terrenito que alguien no lo usa hace un par de años, que lo hagas tuyo. Bueno, eso es digamos, un discurso muy peligroso que sí lo he escuchado en algunos dirigentes nacionales. El presidente. No lo comparto. Claro. Se ve que se está malinterpretando lo que estoy diciendo porque en ningún momento dije que haya que construir y que te den gratis nada. Estos son casos absolutos, o debieran ser casos absolutamente extraordinarios en los que la gente realmente no tiene ninguna otra posibilidad de acceso y va y usurpa un terreno que en este caso es nacional, que es la zona de las vías, que por eso lo hacen, porque ya se conoce y por eso están los que supuestamente manejan estos terrenos que son nacionales y te empiezan a lotear irregularmente, ilegalmente lugares que no les pertenecen, que en este caso son de lo que es ferrocarriles, de la nave, que quedaron residuales y que sobre los cuales, por ejemplo, la municipalidad no tiene ningún poder de gestión. No estoy diciendo que la gente no tenga que pagar los impuestos, no es así, pero hay casos que tenemos que entender que son casos excepcionales de gente que ha caído fuera del sistema y en esta época, después de la pandemia que pasamos, después de... Más todavía. Digamos, esto se va a ir acrecentando. El mal manejo de la pandemia seguramente hace crecer, tal vez no acá, no lo sé, porque no hay números, pero seguramente hace crecer las villas que hay en cualquier otra ciudad. Entonces, y eso es real. La gente llega a un punto en el que no tiene otra solución, por más que quiera, porque está totalmente fuera del sistema, no tiene un sueldo, no tiene, con el monotributo, vos sabés que no haces nada para salir no te alquilan, la ley de alquileres ha sido en cierto modo perversa, ha generado aumentos exagerados. Ya se sabía que iba a pasar eso, igual siguieron adelante con esta locura, ¿no? Bueno, esto también genera que haya un montón de gente que no tiene plata, no le alcanza el sueldo para pagar un alquiler y que en algunos casos hay casos, por ejemplo, lo he sabido, de gente que ha retirado del mercado propiedades que tenía para alquilar porque en las condiciones en las que establece la nueva ley de alquileres no lo quieren alquilar. Entonces salen esa cantidad de casas de alquiler, se dejan de alquilar, no sé si es el caso de Esperanza, pero se dejan de alquilar y entonces por las que quedan piden más.
porque hay pocas. Entonces, todo se está dando como un círculo vicioso importante que el único que tiene el poder de manejarlo es el Estado. Lamentablemente, porque yo lo que siento es que la gente en cada mensaje se siente frustrada, que quiere una solución inmediata a estos temas. La pobreza de cerca de un 60% en Argentina nos va a llevar a una situación muy compleja si no lo empezamos a gestionar en Esperanza desde ahora. Estas cosas no tendrían que haber pasado. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Verónica, acá la gente nos dice que bueno, que hay que mirar el tema de una manera más global y macro para dar soluciones. Está perfecto. El tema es que también tenemos que centrarnos de que en el caso que seas electa como concejal, el concejal tiene una función que también es limitada. Hay cosas que bajan por directiva provincial o nacional. Ahora, teniendo en cuenta, y acá vuelvo a la función de lo que sería un concejal, teniendo en cuenta que toda esta situación de restricciones y demás se produjo en toda la Argentina, a mí me consta que hay municipios que han hecho cosas mucho mejores y que no están teniendo los problemas que tiene Esperanza, que no están teniendo asentamientos, que no están teniendo esto de lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Digamos, o sea, se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas. Creo que, bueno, ahí tiene que estar también el consejo, ¿no? Bien definido para controlar, pedir cuenta, exigir, ¿no? Bueno, justamente el INMUA, el Instituto Municipal de Vivienda, que es el que nombrábamos al principio, y por eso sale todo este tema de los sectores vulnerables, porque el INMUA tendría que tener un diagnóstico de no solamente del momento, sino de cómo se va movilizando, cómo se va moviendo ese sector que se mueve mes a mes. Es un sector que cambia mes a mes, cambian los inquilinos, abandonan un lugar y que también tiene todo que ver con la seguridad. Entonces, hay un entramado de cuestiones que todas caen en que el municipio tiene la posibilidad de hacer más cosas de las que está haciendo. Desde el Consejo se pueden proponer acciones. Obviamente, una de las primeras acciones es hagan un diagnóstico de la situación de vivienda. Queremos datos, claro, queremos datos. Hagan un diagnóstico, decime, porque si no, digamos, ¿qué tengo que hacerlo como concejal? Ir a hacer yo un diagnóstico. Los asistentes sociales, los recursos humanos están en la municipalidad para hacer un diagnóstico de situación de los asentamientos. Bueno, presenten una evaluación de esa situación y armemos entre todos un proyecto de cómo podemos ir saliendo de eso, que no va a ser mañana, obviamente, pero por lo menos vamos a impedir de que se siga acrecentando. Claro. Y conseguirle soluciones habitacionales a los hogares que hoy se están saliendo del sistema, de lo que es la ciudad, el entramado que conocemos. Conseguirle soluciones a esa gente también impide que los sectores de los asentamientos siga creciendo o que se intente usurpar, por ejemplo, que usurpar terrenos privados. No estoy de acuerdo para nada con la usurpación de terrenos privados, lo vuelvo a decir porque evidentemente por ahí la gente yo no termino de hacerme entender sobre este tema, pero no estoy de acuerdo en que la gente usurpe terrenos privados, pero están usurpando terrenos que no son privados, por lo menos los que nosotros, los más visibles, digamos, que son los que están sobre la vía, los que todos sabemos que existen. Eso me parece también, obviamente, sería muy interesante en estas épocas de elecciones en las que hay concejales que van por la reelección, que nos digan todos los pedidos de informes que han hecho, que seguramente hay concejales que lo han hecho, pedido informes sobre este tema. Entonces sabemos ahí cuántas veces ya les negaron información, no a los concejales, a la gente que representan a los concejales están representando. Acá hubo un par de concejales que visibilizaron el tema de las villas, los asentamientos, perdón por la expresión, y la respuesta fue, están estigmatizando a la gente que vive ahí. Esto me hace acordar a cuando alguna vez algún funcionario nacional dijo que no contabilizaban los pobres porque los estigmatizan. Es decir, no te tengo en cuenta, no te cuento, te doy te dejo ahí, te doy un plato de comida, un vaso de agua, elegime y punto. Prácticamente no existís, es negar una realidad, un hecho, ¿no? Yo creo que una cuestión ideológica, o sea, puede tener esto que vos decís, estar teñido de algo ideológico, decir no estigmatizo acá en la ciudad, eso no, habrá sido la respuesta más barata y más rápida que pudieron dar. Pero le respondieron eso a los concejales. Porque realmente hubo gente que le respondió. Es una total tontería pensar que acá, en una ciudad en la que nos conocemos todos, vos vas a estar estigmatizando a un sector que justamente lo que querés es llevarle soluciones. Si querés saber cuántos son, por qué llegaron ahí,
digamos, qué es lo que está faltando en la ciudad para que esa gente retorne al sistema. Si son gente de otras localidades, si es inmigración interna de la provincia o de otras provincias, pero todo eso lo tenés que tener en números, porque la política no se hace porque yo levanto el dedo así y veo por dónde viene el viento. Las políticas públicas de verdad se hacen con números, porque entonces después también podés evaluar si lo que hiciste estuvo bien o no. Claro. Porque si no, no vas a saber nunca cómo funciona lo que estás proponiendo. Acá nos envían algún testimonio que dice que justamente, dice, yo hoy hablé con una persona que está en el asentamiento y su problema fue por no poder alquilar por todas las trabas de las leyes de alquiler. Acá tenemos un ejemplo de lo que decías recién, ¿no? O sea, se está quedando quizás la ciudad con menos ofertas por todas estas leyes, ¿no? Acá tenemos un mensaje de voz. A ver, si querés, ponete los auriculares para poder escucharlo, Vero. Acaba de llegar el WhatsApp, vamos a escucharlo juntos. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, por ahí tenemos tantos mensajes en la radio que se nos mezcla. Vamos a darle play. Bien, a ver. Qué conversación tan nefasta que estamos teniendo con la política. Soluciones ocupacionales. Yo, para tener una solución ocupacional, lo que tuve que hacer es los últimos 15 años trabajar para tener mi techo. Y esta gente nunca trabaja y quiere soluciones ocupacionales. Basta de pagar impuestos para toda esta payasada. Y la frustración. La gente está caliente, está caliente en cierto punto porque, bueno, así sea que alguien vaya y viva en un asentamiento, hay gente que accede a eso de una manera mucho más fácil que alguien capaz de construirse lo mismo en un terreno privado, ¿no? Obviamente, yo entiendo la frustración de la gente con la política de que no le dé soluciones y que termine haciendo, siempre gestionando la pobreza de todos. Eso lo entiendo. Lamentablemente, a las realidades hay que darle solución y vos no podés pensar que la gente que hoy no tiene acceso ni siquiera a alquilar, puede entender que tiene que salir a buscarse un trabajo más estable para que tener un recibo de sueldo y poder construirse algo. Sí podés, con esa gente, trabajar para que se construyan sus propias casas en lugares en los que el Estado les dé mínimamente condiciones, tal vez terrenos, con darle un terreno y que ellos propiamente se construyan su casa en lugares en los que sean habitables y que no generen esta vulnerabilidad social, esta cercanía con el delito. En muchos casos, vivir en lugares difíciles, en los que por ahí no entra, el Estado complica más también lo delictivo. Entonces, todo esto es de contención, es porque las cosas ya están, el 60% de pobreza ya está. Nos puede, obviamente a los que trabajamos y que nuestros padres trabajaron toda la vida, ver estas cosas nos revela en cierta forma. Lo entiendo, pero el problema está, y a esa gente que tiene estos problemas, de alguna forma hay que acompañarlos para que entiendan que trabajando se pueden mejorar la vida, de que hay formas mejores de hacer las cosas, pero solos no lo van a comprender porque el acceso no lo tienen a determinadas cuestiones. Ahora, así como el Estado suele tener, y con esto vamos a ir cerrando, porque no fue largo el diálogo de hoy, pero es interesante siempre hablar de estas cosas. A veces, vamos a poner un ejemplo, el Estado puede tener un terreno para brindarle a alguien la posibilidad. Estaría bueno que ese terreno no se lo den por dárselo, que le den la posibilidad de pagarlo, aunque sea con trabajo. Mirá que hay muchas cosas para hacer en la ciudad. Hay baches, hay plazas que están en un mantenimiento, hay bancos que se pueden pintar, que se pueden lijar. Bueno, decir, bueno, acá te doy el terreno, pero págamelo con trabajo. Siempre. Al menos te doy una forma, porque ¿qué pasa si no? Es lo mismo. Si no, va a haber gente que va a buscar la pobreza de manera sistemática porque sabe que al final, y más si estamos en época de elecciones, va a venir el salvavidas del Estado. Estamos dando un mensaje peligroso para el mérito ahí. Sí, yo creo que la cuestión fundamental es tratar de entender que a los problemas que tenemos hoy tenemos que buscarle solución que a futuro eviten que existan más de esos problemas. Es decir, tratar de que el esfuerzo sea el que haga que esta gente se vaya ganando o vaya mereciéndose, como es la palabra que se usa hoy, lo que se le va prestando o aportando. Pero la solución tiene que venir hoy. No podemos pensar que esto no existe, que está mal y que hicieron todo mal y por eso quedaron fuera del sistema. Porque también ese pensamiento termina siendo perverso, porque uno no sabe cuándo
puede llegar uno o su familia o alguien a estar en esa situación, porque lo que pasó con la ley de alquileres, si bien era algo que se veía venir, generó un montón de situaciones que seguramente esa gente no quiere estar en el lugar donde está, y hay que darle la posibilidad de que retorne para no seguir generando cada vez más asentamientos. No, acá nos llega un mensaje y sí, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Esta política de asistencia es lo que generó más de lo mismo. O sea, es decir, la solución trajo más problemas. Trajo más gente dependiente de recursos estatales que no son del Estado. O sea, cuando la gente dice gracias Mauricio, gracias Alberto, gracias Cristina, gracias al que laburó y generó la riqueza que el Estado administró, ¿no? También lo que hablamos de los parches, porque en realidad terminan siendo parches que le son funcionales al que en ese momento se está presentando. Mirá, es una época típica en la que se empiezan a dar chapas, materiales, etcétera. Ahora empieza la época, sí. Obras que se inauguran en tiempo récord, todo ya lo sabemos. Pero también de darle a esta gente para que siga aumentando esos lugares, se hace sobre todo en época de campaña, todos lo sabemos, incluso a uno le llegan mensajes de gente que te dice, vos sos candidato, me tenés que dar. Eso yo también lo veo mal, todos lo vemos mal, pero el problema está, y si de alguna forma no se intenta abarcarlo y solucionarlo, si solamente nos quedamos en la bronca de que esto lo generaron los políticos que tuvimos hasta hoy, o digamos los políticos que votamos hasta hoy, no vamos a generar nada y vamos a seguir frustrados. Tiene que haber alguna forma, y creo que entre todos la podemos encontrar, de que Esperanza no siga creciendo en sus asentamientos, de que la ciudad realmente sea grande, conteniendo a más gente en el sistema, porque de otra forma se siguen generando estas frustraciones sociales que yo las recontraentiendo, porque a mí también me pone del otro lado, pero los problemas están, y si yo hago que no están y digo, como seguramente viene uno acá a decir, no, tenés que sacarlos de ahí, eso no soluciona nada, porque a los 3 días tenés más gente de otros lugares, porque el sistema no los termina conteniendo. Al que quiere salir de un sistema así, hay que darle la posibilidad de que salga con su propio esfuerzo, etcétera. Y al resto tenés que ir trabajándolo para que no se sume más gente a eso. La ley de alquileres y que el Instituto Municipal de los Inmuebles que tenemos no dé soluciones a la gente que, por ejemplo, quiere seguir alquilando pero no le da o el sueldo o las garantías o lo que sea. Tiene que haber una solución desde la municipalidad para esos casos, para que no terminen en la villa. Ese es el caso emblemático. Esa gente no quiere estar ahí, pero tuvo que terminar en un lugar terrible porque el sistema mismo lo dejó afuera, las políticas mismas lo dejaron afuera. Verónica Gess es candidata por el Frente Progresista, va junto con Hernán Simonutti en la lista. Gracias por la visita. Gracias a vos.